Comenzamos un nuevo capítulo donde el equipo investiga la muerte de la jefa de policía de una pequeña comunidad turística, un lugar tranquilo donde un crimen así resulta especialmente perturbador. Pronto descubren que no se trató de un asesinato simple. La mujer había recibido 2 disparos en un lugar distinto al hallazgo del cuerpo y luego fue introducida en el maletero de su propio coche. En algún momento recuperó la conciencia y trató de escapar, lo que provocó que su asesino, en medio del pánico, perdiera el control del vehículo, chocara, volviera a dispararle para asegurarse de matarla y finalmente huyera, dejando tras de sí una escena caótica que sugiere improvisación y desesperación. Mientras el equipo comienza a reconstruir los hechos, Rigsby se dirige a la casa de la víctima con la intención de encontrar pistas, pero la situación se complica de forma inesperada. Mientras revisa el correo de la jefa, intentando detectar conexiones o amenazas recientes, un hombre armado irrumpe de repente en la casa. La tensión escala aún más cuando una adolescente aparece poco después, también armada, apuntando con una escopeta sin dudar. El ambiente se vuelve completamente inestable, con Rigsby intentando mantener el control de la situación mientras ambos intrusos se muestran desconfiados y preparados para disparar. El enfrentamiento queda en un punto muerto hasta que Lisbon entra en la casa y rompe la tensión al reconocerlos. El hombre es su hermano Tommy y la adolescente es su sobrina Annie. La escena revela una dinámica familiar cargada de matices. Tommy explica que ahora trabaja como agente de fianzas persiguiendo fugitivos y que recientemente había hablado con la jefa de policía sobre un hombre al que estaba siguiendo. Al enterarse de su muerte, decidió ir a la casa para investigar por su cuenta, llevándose consigo a Annie, aunque claramente no era la mejor idea. De hecho, queda evidente a lo largo de todo el episodio que Annie tiene serios problemas para obedecer órdenes y mantenerse al margen, algo que constantemente genera situaciones incómodas o peligrosas. El fugitivo en cuestión es Carmine O'Brien, y en ese momento se establece una especie de carrera paralela entre el equipo y Tommy para ver quién logra encontrarlo primero. Sin embargo, Lisbon se ve en cierta forma limitada, ya que termina teniendo que hacerse cargo de Annie durante el día, lo que introduce un elemento adicional de distracción y caos en medio de la investigación. Al mismo tiempo, surge otro posible sospechoso que complica aún más el caso. La jefa de policía había arrestado recientemente a un playboy internacional llamado Dmitry Zubov, y eso fue por conducir ebrio, a pesar de que su prueba de alcoholemia estaba por debajo del límite legal. Esto llama la atención de Lisbon y Jane, quienes deciden investigar más a fondo las circunstancias de ese arresto, sospechando que podría haber algo más detrás de eso. Jane, mientras tanto, no pierde la oportunidad de interactuar con Annie, aunque en lugar de influir positivamente, parece estar enseñándole algunos de sus hábitos más cuestionables, lo que obliga a Lisbon a intervenir y llevárselo para centrarse en el caso, dejando a Annie a solas con Rigsby, a quien pone incómodo mientras le roba objetos sin que él se dé cuenta, demostrando una habilidad sorprendentemente para el hurto. Con esta mezcla de líneas de investigación, tensiones familiares y un caso cada vez más complejo, el equipo comienza a adentrarse en una red de secretos que va mucho más allá de lo que parecía en un principio. Jane y Lisbon se dirigen a interrogar a Dmitry Zubov, intentando esclarecer qué ocurrió realmente la noche del asesinato y cuál fue su relación con la jefa de policía. Durante la entrevista, el ambiente se vuelve incómodo y revelador a la vez, especialmente cuando son interrumpidos por una masajista, lo que encaja perfectamente con el estilo de vida del sospechoso. A partir de pequeños gestos, actitudes y detalles casi imperceptibles, Jane llega rápidamente a la conclusión de que se trata de un hombre con un comportamiento sexual compulsivo, alguien acostumbrado a aprovechar su dinero y posición para obtener lo que quiere. La sospecha aumenta cuando notan unos arañazos en su cuello, los cuales él intenta justificar torpemente, diciendo que fueron producto de una caída mientras hacía senderismo, una excusa que resulta poco creíble considerando su personalidad y hábitos. A medida que profundiza, Jane y Lisbon empiezan a construir la teoría de que Zubov pudo haber agredido a una mujer, pero que ésta no quiso presentar cargos formales, lo que habría llevado a la jefa a detenerlo por conducción bajo los efectos del alcohol como una forma indirecta de castigarlo.
Con esa idea en mente, deciden dirigirse al spa donde Zuboff suele pasar tiempo, y esto era para intentar conseguir pruebas, en particular grabaciones de las cámaras de seguridad de los pasillos. Saben que no tienen una orden judicial, por lo que optan por un enfoque más estratégico. Ahí se encuentran con Chad, el hijo del dueño, quien en un principio parece dispuesto a colaborar, pero rápidamente queda claro que no tiene verdadera autoridad. Su papá aparece y lo reprende con dureza por siquiera considerar entregar material sin una orden judicial, dejando en evidencia una relación de poder bastante desigual. Sin embargo, una vez que el padre se retira, Jane aprovecha esa dinámica familiar para manipular la situación a su favor, presionando sutilmente a Chad hasta conseguir acceso a las grabaciones. Durante ese encuentro, Jane también se muestra particularmente observador con él, fijándose en detalles como un aire acondicionado privado que despierta sospechas y realizando un gesto aparentemente trivial, como un apretón de manos, que en realidad utiliza para tomarle el pulso y analizar su estado físico, sugiriendo que podría estar ocultando algo más. Mientras tanto, en otra línea de investigación, Cho y Tommy logran dar con el paradero de Carmine O'Brien. La situación se vuelve caótica cuando intentan atraparlo, ya que en medio del operativo, Cho termina siendo atropellado por un coche, lo que permite que O'Brien escape una vez más. Este incidente añade urgencia al caso y evidencia los riesgos de trabajar fuera de los protocolos habituales, algo que Lisbon no tarda en recriminarle a su hermano. La tensión entre ambos aumenta cuando ella cuestiona directamente su elección de carrera, dejando entrever una preocupación genuina disfrazada de enojo. De regreso en la comisaría, el equipo analiza finalmente las grabaciones obtenidas en el spa, y estas confirman sus sospechas. Zuboff había agredido a una empleada del lugar. Cuando la interrogan, la mujer admite que le contó lo sucedido a la jefa de policía, pero solo como amiga, sin intención de presentar una denuncia formal. A pesar de la presión, sigue negándose a iniciar acciones legales, ya que lo único que quiere es dejar atrás ese incidente y continuar con su vida, lo que complica aún más la posibilidad de culpar directamente a Zuboff por ese hecho. Cuando confrontan de nuevo al sospechoso, este minimiza lo ocurrido, alegando que simplemente hizo un intento de seducción tras recibir un masaje que no le resultó satisfactorio. Sin embargo, también aporta un dato clave. Afirma que la noche anterior a la muerte de la jefa fue a verla para arreglar la situación, pero que su encuentro fue interrumpido por la llegada de una mujer con complexión grande, lo que lo llevó a marcharse sin insistir. Esa mujer resulta ser Julie, quien al ser localizada confirma la historia y añade otra capa al caso. Ella había acudido a ver a la jefa de policía por esa misma noche por un motivo completamente distinto: su hijo Steven. La jefa le había pedido que averiguara si Steven sabía algo sobre O'Brien, pero Julie, además, le suplicó ayuda para conseguir que su hijo ingresara en un programa de rehabilitación. Según explica, Steven tenía problemas con las sustancias y esa misma noche se había dirigido a una cabaña cercana para comprar, lo cual nunca regresó a casa. Este nuevo dato abre otra línea de investigación y convierte a Steven en una posible pieza clave, aunque la esperanza de encontrarlo con vida desaparece rápidamente. Cuando Rigsby acude a investigar la cabaña, descubre el cuerpo del joven muerto por disparos que coinciden con el arma utilizada para asesinar a la jefa de policía. La conexión entre ambos crímenes se vuelve evidente y lo que parecía un caso con múltiples sospechosos comienza a perfilarse como algo mucho más entrelazado. Cuando Rigsby informa del hallazgo, la reacción de Jane resulta, como siempre, peculiar. En lugar de centrarse en la muerte en sí, pregunta directamente si la sustancia implicada era cocaína y si había más cabañas en la zona, como si ya estuviera un paso por delante, armando en su mente una teoría más amplia que todavía no comparte con el resto. En el spa, junto a Van Pelt, pone en marcha una maniobra cuidadosamente calculada al descubrir que Dmitry Zuboff tiene una coartada sólida para la noche del asesinato, lo que lo descarta como responsable directo. Sin embargo, eso no significa que vaya a quedar impune por los demás. Jane organiza una trampa haciéndole creer que recibirá otro masaje, pero en realidad quien lo atiende es Van Pelt, preparada para exponer su comportamiento.
y termina con Zuboff siendo arrestado no por el asesinato, sino por agresión sexual y por atacar a un agente, cerrando así esa línea del caso, pero confirmando el patrón de abuso que ya sospechaban. Al mismo tiempo, Lisbon se encuentra momentáneamente alejada de la investigación principal, compartiendo un almuerzo con Tommy y Annie. La escena sirve para profundizar esa dinámica familiar. Lisbon insiste en que su hermano debería abandonar el trabajo como agente de fianzas, considerándolo peligroso e inestable, mientras que Annie, lejos de desanimarse, se muestra fascinada por ese mundo y aún más por el trabajo policial. Admira abiertamente a Lisbon, a quien ve como alguien fuerte y temible, idealizando su profesión de una manera bastante ingenua, lo que genera una mezcla de orgullo y preocupación en ella, que intenta evitar que su sobrina romantice aquel estilo de vida. De vuelta en las cabañas, Jane comienza a ejecutar su núcleo del plan. Prepara una de ellas para que parezca ocupada recientemente, dejando indicios de que apuntan directamente a Carmine O'Brien, creando así una escena falsa pero convincente que lo vincula con el lugar. Cuando Rigsby llega con el propietario del terreno, que casualmente también resulta ser el dueño del spa, todo parece confirmar esa versión, reforzando la idea de que O'Brien está implicado en algo más que su simple condición de fugitivo. Sin embargo, la jugada de Jane va mucho más allá. O'Brien ya ha sido localizado y detenido, pero en lugar de mantenerlo bajo custodia, Jane decide utilizarlo como pieza clave en su trampa. Lo saca deliberadamente y se lo entrega a Tommy, indicándole que debe marcharse de inmediato con él y que pase a recoger a Annie por el spa. Tommy, aunque desconcertado, sigue las instrucciones, sin ser plenamente consciente de que está siendo parte de una operación mayor. Acto seguido, Jane reúne a Lisbon y le explica rápidamente el plan, conectando todas las piezas que había estado observando desde el principio. Juntos llaman a Chad y le informan que un cazarrecompensas está en camino para llevarse a O'Brien y que lo tiene consigo. La reacción de Chad es exactamente la que Jane esperaba. Entra en pánico y decide intervenir. Cuando Tommy llega, Chad lo hace pasar a su oficina y tratando de controlar la situación, le ofrece triplicar su paga si en lugar de entregar a O'Brien lo lleva a México. Esa propuesta no tiene sentido para Tommy en ese momento, pero deja en evidencia el miedo de Chad de que O'Brien hable. Es entonces cuando Jane y Lisbon irrumpen y confrontan directamente a Chad, exponiendo lo que han deducido. Está involucrado en el tráfico de sustancias y teme que O'Brien haya sido testigo del asesinato de la jefa de policía. Jane revela que sus sospechas comenzaron mucho antes, desde detalles aparentemente insignificantes como el aire acondicionado privado en su oficina, y sobre todo el momento en el que le tomó el pulso durante un apretón de manos, detectando signos claros de consumo de cocaína. Todo encaja con el uso de cabañas como punto de distribución y con la muerte de Steven, quien había ido ahí a comprar. Acorralado y sin salida, Chad intenta huir, pero no llega lejos. En una escena que combina tensión y cierta carga emocional, Lisbon y Tommy actúan juntos para detenerlo, logrando reducirlo en un movimiento coordinado que refleja, a pesar de sus diferencias, que siguen funcionando como familia cuando realmente importa. Finalmente, Chad confiesa tanto el tráfico de sustancias como los asesinatos de Steven y de la jefa de policía, cerrando el caso y revelando que todo se originó en el intento de silenciar a quienes podían exponer su actividad. Con el caso resuelto, queda espacio para un cierre más personal. Lisbon, después de todo lo ocurrido, reconoce que su hermano quizás no es tan irresponsable como pensaba, y que dentro de su mundo es competente. En un gesto de reconciliación, le entrega a O'Brien para que pueda cobrar la recompensa, ya que finalmente no estaba implicado en los asesinatos. Ambos admiten, y sin necesidad de decirlo abiertamente, que siguen preocupándose el uno por el otro, y que a pesar de la distancia y el tiempo, el vínculo familiar permanece intacto, cerrando la historia con un equilibrio entre la resolución del caso y la evolución de estos personajes. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy resumiendo todos los capítulos caso por caso, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada.
Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.